Buenas tardes, mi nombre es María Inés Peralta, soy decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, estoy acá abriendo este ciclo que se llama Diálogos desde la Ciencia Política, organizado por la carrera de licenciatura en Ciencia Política de nuestra joven facultad. En nuestra facultad se dictan 3 carreras de grado: licenciatura en Trabajo Social, licenciatura en Sociología y licenciatura en Ciencia Política. La concepción de conocimiento que pretendemos promover en nuestros estudiantes y en la lógica de esta institución es que el conocimiento universitario es un tipo de conocimiento que se combina con otro tipo de conocimientos. Entonces, el análisis profundo y complejo de las diversas situaciones coyunturales y que significan problemas sustanciales en la vida de nuestros países se aborda desde las teorías sociales, desde las luchas sociales y desde la historia nacional y regional. Entonces, en ese sentido, hemos organizado esta mesa. Agradecemos la participación de Hugo Yasky, de Juan Grabois y de Nora Britos, esta última profesora investigadora de nuestra casa, para abordar este tema de hacer una renta básica universal, poder y economía en la Argentina post-pandemia. Estos debates emergen generalmente en situaciones de profundas crisis. Este debate sobre la renta básica universal o sobre las políticas de ingreso y diversas alternativas tienen antecedentes. En el año 2001, desde la CTA, se impulsó un debate muy profundo, un debate que tuvo lugar en distintos escenarios de todo el país, con una propuesta de renta básica universal en el marco de la campaña del Frente Nacional contra la Pobreza. O sea que son temas que están siempre subyaciendo en estos momentos de mucha crisis, y cuando no están presentes no es porque se hayan resuelto, sino porque no se instalan y porque hay algunos que no lo instalan en la agenda pública, ¿no? Entonces nos parece fundamental retomar estas cuestiones que ya están nuevamente en nuestra agenda y poder aportar en su análisis desde estas diversas miradas. Muchas gracias. Bueno, gracias María Inés, muy amable por tus palabras. Ahora si les parece vamos a dar inicio a la presentación del panel, con la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Bueno, como ustedes saben, va a participar, va a tomar parte de esta conversación Nora Britos. Nora es licenciada en Trabajo Social, es doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados y es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y directora de la Maestría en Ciencias Sociales de nuestra facultad también. Va a participar también, nos va a acompañar Juan Grabois. Juan es abogado y docente universitario. Es un dirigente social muy reconocido, por cierto. Y ha sido el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, en Argentina, que ha sido verdaderamente una experiencia organizativa de los sectores de organización del trabajo precario muy significativo, y es un referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CTEP, y de la recientemente creada UTEP. Y también nos va a acompañar Hugo Yasky, que Hugo es maestro, es el secretario general de la CTA desde el año 2006 a esta parte. Antes ha sido el secretario general de CETERA, y también actualmente Hugo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en representación de Unidad Ciudadana. Esos son nuestros invitados. Entonces, si les parece, el orden de participación puede ser este que yo acabo de proponer. Primero Nora, luego Juan y finalmente Hugo Yasky. La idea es que cada uno de los integrantes, de los participantes, tenga una intervención de 15 o 20 minutos, estaría bien. Y para después abrir un momento de intercambios y con los asistentes, preguntas y comentarios, y dialogar un poquito con los invitados que
que nos acompaña en este momento. Así que si ustedes están de acuerdo, bueno, Nora, es toda tuya la palabra y te escuchamos con atención. El mecanismo de mercado es ciego a la reproducción social. Y la historia de la política social se ha visto vinculada, digamos, a la limitación de de esa ceguera del capital con respecto a la reproducción y por lo tanto ligada a la limitación de su expansión y dominio, ¿no?, de todas las esferas sociales. En este sentido, el Estado, a través de la provisión de bienes, servicios, ¿no?, a través del establecimiento de derechos, a través de transferencias monetarias, va, digamos, por fuera de la lógica del mercado. Esto es, como decía, en la forma de derechos o valores de uso, o como decimos por ahí académicamente, en forma desmercantilizada, va, digamos, produciendo, moldeando condiciones de vida y de reproducción social que son extraterritoriales, digamos, al capital en esta, bueno, contradictoria también, como ustedes saben, operación de las manos del Estado entre la acumulación y la legitimación. Esta historia de la política social, de la cuestión social, de los modos en que se protege la vida en las sociedades capitalistas, tiene claves nacionales muy significativas, en el sentido de que es un resultado que depende estrictamente de la política, y la política, bueno, ampliamente entendida, ¿no?, como en este sentido, lo que en cada sociedad se define como sujeto a la protección, sujeto a desmercantilización, sujeto a la configuración de derechos sociales, es un asunto que se dirime, digamos, en el contexto, digamos, en el marco de luchas sociales y políticas en las que se definen entonces qué necesidades y qué sujetos van a ser justamente protegidos. Yo creo que uno de los aspectos que está en este momento fuertemente, digamos, que forma parte de este problema de este problema social de magnitudes tan significativas que estamos intentando abordar, ¿no?, en esta discusión, es el problema de una inseguridad social masiva, producto de una inseguridad brutal en los ingresos de la población, ¿verdad? En este sentido, mi pregunta, si se quiere, o lo que va a ordenar lo que yo considero algunas posibilidades, algunas propuestas para pensar en torno a este problema, tiene que ver con cómo dotar de seguridad en los ingresos a adultos en edad central, esto es, a personas entre 18 y 64 años, que son justamente el núcleo de población que hoy presenta los peores problemas en cuanto a esta seguridad en los ingresos. Y este problema tiene que ver con que las formas históricas e institucionales de abordar este problema de los ingresos de estos adultos en edad central son hoy por hoy insuficientes, como es el caso del seguro de desempleo o las políticas de asistencia y promoción sociales. Entonces también, dicho de otro modo, cómo garantizar ingresos también que permitan, bueno, evitar caer en condiciones de pobreza para este sector tan importante de la población. También yo quiero señalar que en nuestra historia institucional hay elementos muy ricos, momentos muy interesantes de ampliación de derechos, y que ya hace bastante poco, relativamente, entre el 2003 y 2015, se atendió específicamente este tema de la inseguridad en los ingresos, proveyéndose condiciones de seguridad en los ingresos a un sector muy importante de la población, que son los adultos y las adultas mayores, ¿verdad?, con las moratorias previsionales que permitieron justamente la inclusión en el sistema jubilatorio de todas las personas, bueno, con la edad requerida, más allá de su historial contributivo, y por supuesto la asignación universal por hijo, que vino a
¿no?, a universalizar la cobertura en materia de ingresos. Entonces tenemos dos sectores que son los que habitualmente se denominan los sectores pasivos, ¿verdad? Dos sectores a los que se les ha garantizado entre 2003 y 2015 una seguridad básica en unos ingresos, ¿verdad? Lo que ahora nosotros tenemos entonces es este asunto, que es cómo garantizar ingresos a la franja de la población activa que está con problemas de inestabilidad o de, digamos, inexistencia o de fragilidad en esta generación de ingresos. Creo también que en esta línea, me parece que el IFE ha sido una política sumamente innovadora porque va directamente dirigida prácticamente a este sector que nos ocupa, ¿no?, estos adultos en edad central. Y en este sentido me parece que hay que destacar que el IFE forma parte de las posibilidades que estemos hoy también discutiendo, las posibilidades de una política de ingresos que abarque a los sectores que están justamente en situaciones de inseguridad en sus ingresos. En línea con esta idea de pensar qué elementos tendría que tener esto dicho realmente como los aportes que podemos estar pensando, y que obviamente son algunos aportes en torno a cómo pensamos que deberían configurarse esas políticas de seguridad en los ingresos para, como digo, adultos en edad central. Voy a plantear algunos que me parece que son significativos, y el primero de ellos es que los ingresos transferidos, esto parece obvio, pero no lo es. Los ingresos que se transfieren a partir de una política de seguridad en los ingresos deben ser suficientes. Esto tiene que ver con permitir que las personas gocen de condiciones de vida adecuadas socialmente, justamente protegiéndolos, constituyendo una protección efectiva frente al mercado. Este monto del ingreso se podría configurar, bueno, teniendo en cuenta, digamos, patrones, criterios, variables como el salario mínimo vital y móvil, que por otra parte constitucionalmente está establecido en el artículo 14 bis que todo trabajador gozará de un salario vital y móvil, y obviamente los trabajadores informales, los trabajadores sin derecho a seguro de desempleo, los trabajadores desocupados, bueno, forman parte de este colectivo de trabajadores. Así que, por ejemplo, esa sería una referencia posible de tener en cuenta. Otra podría ser el costo de la canasta básica total para el adulto equivalente, esto es, qué monto de ingresos se necesita una persona para no caer en condiciones de pobreza, o alguna combinación de indicadores sociales que hay que poner una imaginación ahí sociológica, política, para definirlo. También el ingreso debe estar disponible, esto es, esta segunda cuestión hace referencia a la duración del ingreso. Es decir, el ingreso debe estar disponible todo el tiempo que dure la situación de inseguridad en los ingresos de las personas. Esto es muy importante para esta protección efectiva frente al mercado. Otro de los criterios que quiero proponerles para reflexionar tiene que ver justamente, y es una lectura crítica al IFE, por ejemplo, con que las y los destinatarios del ingreso tienen que ser las personas, no las familias o los hogares. En este sentido, los ingresos deben permitir a cada persona adulta a la que va dirigida gozar de estas condiciones de vida socialmente aceptables, independientemente de la configuración familiar en la que estén insertos, ¿no? Y esto es digamos, esta es una propuesta que atiende específicamente a atravesar una perspectiva atenta al género o a las diferencias de género,
en las políticas sociales, en el sentido de que, independientemente del arreglo familiar en el que se estén insertas las personas, cada una de ellas, y esto tiene justamente un vínculo con la disminución de la desigualdad de género en materia de acceso a ingresos. Otro punto que quiero plantear es que el ingreso debería adoptar la forma de un derecho social. Históricamente, no vamos a meternos ahí, pero el campo de la asistencia ha sido un campo refractario a configurarse en términos de derecho, ¿verdad? Entiendo que para avanzar en la construcción de estos derechos a la asistencia, en los ingresos, por ejemplo, las reglas de acceso tienen que ser claras, muy precisas, el acceso automático e imparcial, una vez que se cumplen las condiciones, ¿verdad?, que se fijen para acceder a este derecho, estas condiciones tienen que ser razonables, ¿verdad? Y entiendo que el Estado, evidentemente, debe ser el ámbito institucional, digamos, a través del cual se accede, porque es el ámbito de la garantía primaria de este derecho, ¿verdad? También es muy importante que pudiéramos pensar en avanzar hacia que existan recursos de reclamo, de queja, que sean sencillos, accesibles, para que las personas destinatarias de este ingreso puedan justamente hacer valer este derecho sin tener que atravesar la maraña institucional administrativa o ir a la justicia, sino que haya recursos, digamos, realmente eficientes, válidos, sencillos, accesibles y gratuitos para, digamos, lo que tiene que ver con los casos de rechazo, lo que fuere. Otro punto, que está ligado a este tema de cómo de constituir este derecho, es que tenemos que tener una gran claridad sobre que la consagración de derechos impone obligaciones al Estado. Y estas obligaciones, bueno, por un lado hay niveles de obligación del Estado que se tienen que cumplir. Acá estaríamos básicamente frente a un nivel de satisfacción efectiva, ¿no?, de este derecho, pero también hay ciertos estándares que deben guiar, ¿no?, cómo se diseña y cómo se ejecuta esta política. En este sentido, hay varios de estos estándares que voy a mencionar rápidamente, pero uno es el universalismo. Y como se está debatiendo tanto este tema, quiero señalar que no estoy hablando yo de la propuesta de ingreso ciudadano universal en nuestro contexto, porque supone una reforma tributaria y de las políticas que creo que no estamos en condiciones de dar este debate, o es muy acotado este ámbito, pero sí que dada una población, si nosotros decimos, este derecho asiste a aquellas personas que tienen ingresos insuficientes o que están en el mercado de trabajo informal o que tienen ingresos inestables y no asegurados, bueno, una definición que sea de la población, como puede ser la del IFE, claramente, esa población debe ser universalmente cubierta, en el sentido de que todas las personas que reúnen esas condiciones tienen que poder peticionar, acceder a este derecho. Entonces, dicho esto también, claramente tenemos que tener un compromiso o la definición de la política con la no discriminación, evidentemente, con el avance progresivo de esta cobertura y por lo tanto con la prohibición de retroceso que orienta este desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, con la accesibilidad física y cultural, con la participación de los titulares del derecho, con el acceso a la información, entre otros aspectos que creo que hay que tener en cuenta. Y acá voy a volver sobre esta cuestión del acceso. Evidentemente, insisto que el derecho debe estar disponible para todos los que tengan la misma condición, justamente en las mismas condiciones para acceder. Y acá entonces
a lo que me refiero es justamente a la necesidad de proteger especialmente a los grupos más vulnerables y fundamentalmente me refiero a las estridentes desigualdades, digamos, que tienen que ver con la distribución de los recursos a lo largo del territorio nacional y que exigen tener una presencia en todo el territorio a los fines justamente de que sea accesible a toda la población que habita este territorio. Y por último, digamos como recomendación, creo que de ninguna manera, o se habla mucho de que para este ingreso habría que suprimir otros programas sociales. Bueno, cuidado con eso. Evidentemente, otros programas de ingreso se podrían sumar para constituir este ingreso, pero no creo de ninguna manera que un ingreso sea suficiente, porque hay múltiples otros requerimientos, digamos, en vistas al apoyo a este enorme sector de la población que transita esta situación. Y en ese sentido, creo que una gama amplia de apoyos y acompañamientos, por ejemplo, en materia de aprendizaje de oficios, de emprendimientos cooperativos, finalización de estudios, etcétera, deben ser puestos a disposición. Y en ese sentido, creo que va a haber necesidad de un enorme diálogo intersectorial, ¿no?, entre los ministerios. Evidentemente, se me ocurre rápidamente, educación, trabajo, mujeres, hábitat y desarrollo social, básicamente, como para abordar distintos otros aspectos de este problema. Y creo que también nos interpela en lo inmediato pensar la catástrofe que va a implicar este periodo de pandemia para los sectores populares, para los jóvenes, en materia de deserción de la escolaridad obligatoria, que creo que ahí hay que poner un énfasis muy grande en lo que hace a las otras medidas que acompañan el ingreso, ¿no? Creo que ese es un aspecto crítico. Como digo, yo solamente me limité a discutir algunos temas relacionados con lo que creo que debe ponerse en discusión cuando pensamos en el ingreso. Pero entiendo, y creo que los otros compañeros del panel, entiendo que el problema, o sea, es mucho más amplio, ingresos es un aspecto, hay un problema con el trabajo, en el sentido que discutir el trabajo también requiere un profundo debate sobre qué y cómo producir y bajo qué formas organizativas, a la luz de la cantidad y de la relevancia de necesidades sociales que son desconocidas ampliamente por el capital, ¿no? Entonces, por último, decir que necesitamos una reforma impositiva, una reforma tributaria que se oriente progresivamente a gravar a los sectores y el capital con más recursos y, evidentemente, desde mi punto de vista, reforzar la institucionalidad estatal para llevar adelante, digamos, todas estas intervenciones sociales que son tan, digamos, urgentes en este momento. Bueno, dejo hasta aquí mi participación. Bueno, Nora, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juan, si gustás continuar y dirigir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, docentes, autoridades, Nora, María, que me invitaron. ¿Qué aporte puedo hacer yo? Yo aprendí, desde que empecé a militar, a mirar el presupuesto, sumar, restar y multiplicar. Es un poco, son los métodos piqueteros. Tenés que saber más o menos dónde hay para ver dónde vas a pedir. Y yo me pongo a hacer cuentas y me desespero cada vez más. Yo creo que no hay conciencia de cuál es el cuadro, el mapa laboral de la Argentina. Voy a dar algunos números, que los tengo viejos, los tengo del primer trimestre de 2019, ahora debe ser mucho peor, pero igual son
Nosotros tenemos, según las estadísticas, 10% de desocupados. Eso no quiere decir nada. Ni esos 2 millones de compatriotas son desocupados, porque de algo se ocupan, algo hacen en la vida, no están mirando el cielo y tomando birra, ni el problema de la desocupación o del problema del empleo afecta a un 10%. Es decir, tenemos insumos para evaluar la situación laboral que son equivocados, son inválidos. Nosotros tenemos, de estos 40 millones de compatriotas que somos, suele dividirse en población económicamente activa y población económicamente inactiva, lo cual también es otra estupidez de la estadística esa, no sé cómo decirle, porque no tiene demasiado sentido tampoco cómo se hacen estas encuestas. Porque, por ejemplo, para empezar por eso, población económicamente inactiva entre 18 y 65 años, es decir, en edad laborable, son 6,5 millones de personas. ¿Qué hacen esos 6,5 millones de personas que están inactivos? Bueno, 2,5 millones son amas de casa, ¿no? Están activas, las amas de casa trabajan en su casa. Pero además de que trabajan en su casa, de esas amas de casa, hay muchas que son pobres. Y yo no conozco ninguna compañera en un barrio que solamente se quede en la casa. Además de quedarse en la casa, hace un montón de otras cosas. Hay 2 millones de estudiantes. Yo no sé si tienen estadísticas en la Universidad de Córdoba, pero yo doy clase en la Facultad de Derecho de la UBA, y de cada 20, 30 estudiantes debe haber 2 que no trabajan, 3 que no trabajan. Entonces figuran como estudiantes gente que trabaja, que de alguna manera se gana el pan. Entonces ahí vos ya tenés 4 millones de personas más que figuran como población económicamente inactiva, pero son trabajadores sin derechos. Trabajadores y trabajadoras sin derechos, ¿no? Entonces, 2 millones de desocupados, 2,5 millones de amas de casa, 2 millones de estudiantes. Bueno, nos da 6,5 millones. Bien, vamos a ver los ocupados. Ya tenemos 6,5 millones, con problemas laborales, de precariedad, de lo que quieran llamar. Sector público, 2.600.000 registrados, 345.000 no registrados. O sea, ya tenemos casi 7 millones. Del sector privado, los cuentapropistas, que es lo que en general llamamos la economía popular, trabajadores por cuenta propia pobres, casi 4 millones. O sea, trabajadores que son cuentapropistas, entre comillas, no por una decisión, no porque son abogados, contadores o técnicos informáticos, sino porque el mercado laboral los expulsa y se inventaron su propio trabajo. Así que ya tenemos 10 millones y pico. Y si vamos al sector de los asalariados no registrados son otros 4 millones. O sea que tenemos 12 millones de argentinos y argentinas en edad laborable que son o pobres o le pegan en el palo a la pobreza, que tienen problemas de ingreso y de derecho laboral. Bien, eso da más o menos parecido a lo que dio la IFE, ¿no? Es más o menos el universo de la IFE. Como mínimo, un ingreso universal, que es el tema de la charla de hoy, como mínimo tendría que ser para toda esa gente. Entonces, si uno multiplica, te da más o menos 2.8, 2.5, depende cómo haga la cuenta, millones de millones. Es decir, 2.800.000 millones, que implicaría duplicar el gasto en servicios sociales del presupuesto, que implicaría un incremento más o menos del 40-45% del déficit fiscal. Es decir, no va a pasar. Ni con este gobierno, ni con este sistema fiscal, no va a pasar. Podría pasar, pero no va a pasar. ¿Cómo podría pasar? Sacándole mucha plata a los ricos. Mucha plata. ¿Qué dicen los ricos? No, así no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es crecer para generar trabajo y además generar
más actividad que permita recaudar más y que a la vez permita aumentar el gasto social sobre la base del crecimiento y no de la redistribución. Entonces, cuando dicen eso los ricos, con los que a veces hablo, me pongo a hacer cuentas de nuevo y tampoco me dan los números, porque si creciéramos a 6, 7 puntos a tasas chinas, como dicen, para poder llegar a una situación como la que se plantea, no tengo ahora el gráfico, pero son como 20, 25 años. Y que querés crecer a 7 puntos, cosa que no va a pasar. Entonces mi conclusión es que estamos realmente jodidos, ¿no? Los que estamos de este lado de la grieta socioeconómica, estamos jodidos, porque además tener un ingreso de 10, 12 lucas no te resuelve nada. ¿Cuál es entonces la razón de que todo este pueblo pobre, excluido, sin derechos, subsista? No es la UH, no es la inclusión jubilatoria, esas son explicaciones parciales, que explican un 25% de la subsistencia, según lo que nosotros fuimos estudiando, sino es el trabajo que los propios compañeros se van creando fuera del mercado laboral tradicional, para decirlo de alguna manera, ¿no? Formal, como a cada uno le gusta decir. Esa es la explicación por la que nuestros compañeros y compañeras no mueren de inanición. Es decir, el 75% de los ingresos de los pobres de la Argentina no viene de transferencias sociales, sino que viene de su propio trabajo. Solamente el 25% viene de transferencias sociales. ¿Qué es lo que entonces pienso yo? Si uno preguntara, ¿estás de acuerdo con lo del ingreso universal? Uno puede decir, filosóficamente, no sé si estoy tan de acuerdo, pero si a mí me decís, acá está el botón, si tocas ese botón en ingreso universal, lo toco con los ojos cerrados. Es más plata para este lado de la sociedad. O sea, todo lo que pueda venir para este lado de la sociedad, bienvenido sea de donde sea. Pero, haciendo cuentas, uno dice, ese botón, el botón rojo el botón rojo no va a existir, no va a aparecer el botón rojo. ¿Qué podríamos hacer, entonces, en esta etapa? Primero, seguir planteando que es una necesidad y que efectivamente se necesitan 3 millones de pesos actuales para cubrir ingresos de subsistencia para un sector muy importante de la sociedad, para un tercio de la sociedad. Insistir con eso. Segundo, decir que con este patrón de distribución de la riqueza eso no se puede hacer y que por lo tanto hay que luchar por otro patrón de distribución de la riqueza. Tercero, tener conciencia de que otro patrón de distribución de la riqueza no va a ser producto de un acuerdo de la Moncloa o de un pacto social, va a ser producto de una relación de fuerzas. Es decir, nadie voluntariamente va a aceptar pagar 10, 15, 20 puntos más de impuestos, salvo alguno que haya tenido una revelación religiosa. El resto no va a querer poner un mango. No hay argumento, no hay con qué darle, no hay forma. Entonces va a tener que ser una imposición, ¿no? Y ahí viene la palabra impuesto. Tiene que ser una imposición. Una imposición democrática, pero una imposición alta. Valeria, me estás desconcentrando. Ay, perdón. Bueno. Entonces, todo eso, en el plano de la lucha política, es muy importante. En el plano de las efectividades conducentes para esta etapa, no, porque, en realidad empuja el debate para adelante, sirve, en mi opinión. Pero hay que tener conciencia del cuadro laboral y social con el que estamos trabajando, que ahora debe ser mucho más grave que el que yo les leí, que son datos viejos. Ahora, si uno piensa cuán bajo hemos caído, que la panacea o la solución que pensamos en los problemas, incluyo, es que el Estado reparta un billete
de $60 por mes a los pobres en la Argentina. Qué bajo que hemos caído y cómo hemos perdido la capacidad de pensar un proyecto de país. Porque efectivamente, como decía Nora, resolver el problema de los ingresos es muy importante, pero resolver los problemas de los ingresos no resuelve ninguno de los otros problemas graves de la vida de los compañeros. Y al día de la fecha los compañeros el problema de los ingresos se lo han resuelto solos. No se los resolvió ni el gobierno, ni la iglesia, ni los movimientos sociales, se lo han resuelto solos, yendo a ganarse el mango como cartoneros, como vendedores ambulantes, o en las distintas modalidades laborales en las que se fueron desempeñando a lo largo de estos 40 años de neoliberalismo. ¿Qué es lo que creo entonces que tenemos que tratar de recuperar? La capacidad de planificación, que no necesariamente implica si se quiere, a ver cómo lo digo, el Che Guevara decía que el capitalismo tenía la lógica de la acumulación y el socialismo la lógica de la planificación. Yo no me refiero a una planificación de carácter socialista, mínimamente una planificación parecida a la de los planes quinquenales, que permitía poner algunos objetivos y metas, como existen en situaciones como las renegociaciones de la deuda, ¿no? La renegociación de la deuda, se firma un documento, un contrato, un convenio que establece plazos, pautas, intereses, y eso es lo que le da seguridad jurídica y capacidad de planificar a los buitres, a los inversores, esto, lo otro. ¿Cómo puede ser que la deuda interna no tenga su propio contrato con plazos, objetivos realistas? Entonces yo creo que en esta etapa histórica el debate del ingreso universal hay que darlo, hay que plantear que todo el mundo tiene que tener más plata, porque todo el mundo tiene que tener más plata, todos los pobres tienen que tener más plata, los ricos tienen que tener menos, pero eso no es un proyecto de país. Y creo que tenemos que empezar a pensar en términos de proyecto de país. Y que tiene que ver con la vida y no solamente con la plata. Y la vida, por ejemplo, es no tener que vivir en un lugar sin agua, sin luz, sin cloacas, donde no hay ninguna posibilidad ni siquiera de ir a la escuela sin embarrarte, donde no hay ninguna posibilidad de que los pibes tuyos crezcan con las condiciones de salud, las condiciones de salubridad que se merecen. Y eso no se resuelve con más plata. Aún si hubiera ingreso ciudadano de 15.000, 20.000 pesos para todos los compañeros, para los 12, 13 millones que hoy lo requerirían, no se resuelven esos problemas. No se resuelve el problema de la sobreurbanización pornográfica que tiene la Argentina, que siendo el 8º país más grande del mundo, tiene el 93% de la población concentrada en los grandes centros urbanos, en las ciudades, para decirlo de alguna manera, y solamente el 7% de población rural. No se resuelve el problema de la matriz extractiva de nuestro país, que aún en cuarentena se lleva puesta la biodiversidad, miles de hectáreas de bosques, o la destrucción de los humedales mediante la quema de los pastizales que hemos visto en la zona de Entre Ríos y Santa Fe. No se resuelve el problema de que nuestros hijos, nietos y bisnietos no tienen una perspectiva futura de vida digna que al menos resuelva el problema del techo, de la tierra y del trabajo. Y eso creo yo que en parte es resultado de haber perdido cualquier posibilidad de ejercer la planificación desde el Estado y que hay que luchar por recuperar esa posibilidad. Y la lógica de la planificación es antitética a la lógica del capital. El capital quiere el laissez-faire, quiere las formas de derrame inducido.
los programas de ingreso universal, focalizado, etcétera, son formas de derrame inducido. Son formas de sacarle un poquito, un miserable poquito a los ricos para darle un poquito a los pobres, sin que eso esté en el marco de un proyecto de desarrollo humano integral o un proyecto de futuro. Entonces, yo ahí le mandé a los compañeros que organizan nuestra propuesta para el momento, que es, antes se llamaba Plan San Martín, ahora es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es una propuesta que tiene algunos ejes vinculados a la desconcentración de los grandes centros urbanos, vinculados a una nueva demografía productiva y comunitaria posible en el aquí y el ahora, con comunidades rurales, con lotes con servicio, nuevas urbanizaciones, con la integración urbana de los barrios, con unos 30, 40 módulos de economía popular asociados fundamentalmente a la cuestión de al reciclado, de la agricultura familiar, de los rubros de costura y vestimenta, de los productos esenciales para la vida, que además los compañeros ya tienen una experiencia de muchos años, desde la crisis anterior, de desarrollar en forma autogestiva, en forma comunitaria. No me voy a extender mucho más porque ya usé mis minutos, pero creo que un objetivo realista para ponernos en esta etapa es la creación de 4 millones de puestos de trabajo cubiertos con salario social complementario. Nora plantea un tema que es muy importante, que es la arbitrariedad en la asignación de los recursos y la falta de universalidad en este tipo de políticas. La única forma de que no sea arbitraria la distribución de los recursos, la única forma es que sea universal. Y la única forma de que sea universal es conseguir un aumento por lo menos del 20% del gasto público. No hay otra forma. Entonces, va a seguir habiendo una arbitrariedad. Es el drama de este sistema. Es un sistema arbitrario. A vos sí y a vos no. Después se lo puede disfrazar, como se disfraza, por ejemplo, la universidad. Y se plantea que la universidad está abierta a todo el mundo y todos los que estamos acá sabemos que eso no es verdad, que no está abierta a todo el mundo. Pero bueno, tiene la apariencia de que está abierta a todo el mundo. Se lo puede disfrazar a esto, pero nosotros tenemos que saber que hasta que no haya 12 millones de cupos, no va a ser universal. Y miren qué bajo hemos caído, que nosotros estamos pidiendo 4 nada más. Y miren qué tan bajo hemos caído, que lo más probable es que no consigamos ni eso. A 4 millones de cupos para desarrollar un programa que resuelva por lo menos parcialmente el tema de la integración urbana, el tema de las comunidades rurales. Entonces, hoy para mí es un día pesimista, a veces tengo días pesimistas. Y mi mensaje en este día a queridos compañeros y compañeras de Córdoba es que tomemos conciencia no solamente de la catástrofe social frente a la que nos enfrentamos, sino de la crisis de proyecto que tenemos. Donde un proyecto tan malo como el del ingreso básico universal es inviable. Donde es más probable que se mueran 200.000 personas de COVID que conseguir una cosa tan chiquita como que todos los compañeros tengan un peso para comer. Y que aún una cosa que es 1/3 de eso parece una locura. Entonces, evidentemente, hay un problema estructural muy profundo que vamos a tener que tener mucho coraje y mucha creatividad para afrontar y resolver. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Ahí ha entrado Hugo Yasky. Hugo, bienvenido. Ya te hemos presentado todo. Así que, bueno, no sé en qué momento pudiste entrar, no sé si pudiste seguir un poquito la presentación de Juan, de Nora, pero si vos te parece, te damos la palabra y en todo caso después hacemos un diálogo y bueno,
ha ido tomando distintos ángulos la conversación. Así que si querés te escuchamos y después dialogamos. Estás muteado. Unos 10 minutos. 10, 15 está bien, Hugo. Bueno, escuché, creo que un tramo importante, por lo menos por lo que decía de la intervención de Juan. Lo de Nora no pude escucharlo, les pido disculpas. Se superpusieron un par de reuniones. Creo que la pandemia es una verdadera catástrofe a nivel global y me imagino habrá sido planteado, pone al desnudo lo que significa el neoliberalismo. El hecho de que en América Latina tengamos proporcionalmente la mayor cantidad de muertes de todo el planeta, habla a las claras de que, bueno, esto sucede porque es el continente más castigado por las políticas neoliberales, fundamentalmente porque es el continente más desigual, no el más pobre, el más desigual, el que tiene la mayor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, y el que tiene la mayor intensidad en el alimento de una tendencia que es a que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, con un angostamiento progresivo y permanente de lo que se denominan las capas medias, y que en Argentina hasta la década del 70, hasta el año 1975, ocupaban una porción importante. En el año 1975 la Argentina tenía 4% de pobreza. Hoy tiene 45% de pobreza aproximadamente. Y esta realidad brutal que se produjo en términos históricos en un lapso de tiempo relativamente reducido, nos demuestra las consecuencias de una política que se aplicó sistemáticamente, que fue desindustrializar a nuestro país, someterlo a través del terrorismo de Estado a una política despiadada, no solamente de destrucción de los derechos elementales, como el derecho que tenían los trabajadores a su representación sindical, sino el derecho a la vida. 30.000 desaparecidos, la mayoría de los cuales fueron trabajadores. Esto lo digo porque llegamos a este punto no porque el destino nos jugó una mala pasada, ni porque, como decía Menem, pobres hubo siempre, no. Llegamos a este punto por decisión de una clase dominante que entendió que lo que significaba una Argentina con desarrollo industrial, con ciencia, con tecnología, con universidad pública, con pujanza económica, en el marco de la División Internacional del Trabajo, no podía existir. Y tuvimos un repunte a partir de la crisis que estalla en la Argentina en el año 2000, pero que en otras partes de América Latina significó que más de 15 presidentes fueran depuestos en el periodo entre los 90 y los 2003, más de 15 presidentes de América Latina fueron depuestos por movilizaciones populares, por la hambruna, por la desesperación de la gente que salió a la calle. Entonces, creo que en este contexto no podemos olvidar tampoco de que hubo gobiernos populares, democráticos, Evo Morales, Lula, los Kirchner, etcétera, etcétera, no vamos a nombrar a todos, y que hubo una política sistemática de la clase dominante y del imperialismo yanqui para que esos gobiernos todos fueran arrinconados por el poder fáctico y todos tuvieran que conocer a través de distintos medios lo que conocimos en la Argentina, es decir,
suplantar gobiernos populares por gobiernos que llevaron desde la A hasta la Z la aplicación del dogma neoliberal. Todo el neoliberalismo se aplicó con las consecuencias que nosotros vemos. Desde esta perspectiva, creo que hoy tenemos una nueva oportunidad los argentinos. Aún en medio de esta crisis horrorosa que describía Juan, aún en medio de esta tremenda catástrofe en términos sociales, fundamentalmente sociales, que estamos viviendo. El hecho de haber logrado derrotar en 4 años al gobierno de los ricos para los ricos nos permite, por lo menos, tener la certeza de que hubo resistencia durante 4 años, de que hubo unidad en el frente de todos y que hoy tenemos un gobierno que con sus más y con sus menos, con sus contradicciones internas, con todo lo que podamos discutirle, es un gobierno que trata de llevar adelante una agenda que no es la que los grupos de poder de este país plantean sistemáticamente. Y que necesitamos en esta etapa, en la que la oposición es feroz, en la que los grupos del poder fáctico intentan desgastar y arrinconar al gobierno, que Alberto Fernández tome distancia de Cristina, que el frente de todos estalle, que capitulen, que entreguen, todo esto que estamos viendo, y que ha llevado que en el día de antes de ayer, un personaje del radicalismo como Sáenz, que fue parte del gobierno de la Rúa, y la señora que fue ministra de Trabajo y ministra de Seguridad, dijeran que la Argentina está a punto de explotar. Dijeran que ellos se tienen que preparar para hacer gobierno, que tiene que ser la luz al final del túnel. Entonces, me parece que estamos con un gobierno que tiene un nivel de asedio y una intensidad de hostigamiento como si estuviésemos no a 7 meses de la asunción, como si estuviésemos a 7 meses, no sé, del segundo mandato, en términos de la intensidad de los ataques que se reciben. Y el gran desafío que tenemos en este momento, creo que lo que define la suerte del gobierno es la capacidad de generar respuestas a esta situación que estamos viviendo. Por eso creo que lo que hoy es la ayuda familiar extraordinaria y que sirvió simplemente para paliar, para tratar de salir de una situación desesperante a millones de argentinos, se tiene que convertir en algún tipo de ingreso permanente, con el nombre que le querramos poner, pero tiene que haber un ingreso asegurado y tiene que haber un plan para crear progresivamente y de manera muy intensa, yo no creo que tenga que ser un plan de esos que nunca terminan de concretarse, creo que de manera consecuencia muy concreta de tiempo y espacio hay que aplicar una política que signifique empezar a reactivar la economía a través de la generación de empleo, de la generación de obra pública, de generar una iniciativa como esta que planteaba recién Juan, cuando decía un plan de desarrollo de viviendas sociales con participación de los trabajadores. Creo que tenemos que salir de este punto en el que hay millones de argentinos sumergidos en la desesperación de la indigencia. Y creo que si somos capaces de eso, hay que pensar, después de la elección de mediano término, en la profundización de políticas que tengan la posibilidad de distribuir y de repensar el país profundamente. Creo que no se puede. Aquí hay una puja entre un modelo agroexportador con un tipo de cambio alto, con salarios deprimidos y con una marginación de la mitad de los argentinos que confronta permanentemente con un modelo que nunca llegó a terminar de concretarse,
pero que es otro, que es el que plantea el justicialismo, que es el que plantea Cristina o intenta plantear en sus 2 mandatos, que es un modelo en el que el Estado es el que define las políticas, es el que planifica, es el que está en condiciones de intervenir en la vida de la sociedad para marcar un rumbo. Y yo creo que en esa disputa es clave la organización de los trabajadores del movimiento popular. Son disputas que se resuelven con correlaciones de fuerza, ni por la providencia del Estado, ni por la bendición de los poderosos, ni por ningún tipo de milagro. Son correlaciones de fuerza y necesitamos a un pueblo organizado en condición de dar las batallas que va a haber que dar para que realmente el gobierno esté en manos del pueblo y no en manos del poder fáctico. Bueno, esta era un poco la introducción. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muy amable, muy interesante tu presentación. Bueno, si les parece, bueno, han estado llegando algunas preguntas, consultas por el chat. Me parece que podríamos abrir ya el espacio para el intercambio con los asistentes. Acá hay una primera pregunta que va en la dirección del último argumento de Hugo y lo que planteaba Juan, y leo. Recién decía Juan que una mejora en la distribución del ingreso no sería fruto de un acuerdo, sino de un mejoramiento de la correlación de fuerzas a favor del campo popular. ¿Cómo ves esa disputa en el escenario post-pandemia? ¿Cómo crees que va a quedar esa correlación de fuerzas para poder pelear por mayores niveles de distribución de riqueza? Y después Pamela Santillán preguntaba, ¿cuál es tu propuesta, Juan? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Realmente es inviable un nuevo contrato social? Bueno, me parece que ahí hay un conjunto de problemáticas que podríamos empezar a contestar, Juan, Hugo, Nora. Un poco esto de que no va a ser producto un pacto en la Moncloa es un poco una exageración pedagógica de algo que a veces perdemos conciencia, o sobre todo en la política se pierde conciencia, en los despachos donde se elaboran las políticas públicas se pierde conciencia, o en estos consejos de lucha contra el hambre, etcétera, de que en la sociedad, nos guste o no nos guste, hay intereses contradictorios. A mí me gustaría que no existieran los intereses contradictorios, pero los hay. Y en ese sentido, el pacto social que puede haber puede ser un pacto como es un convenio colectivo de trabajo. Es decir, no es un pacto vinculado a que nos ponemos de acuerdo en el mejor proyecto de país para todos, porque eso no va a suceder, porque el mejor proyecto de país para el 0.1% de la sociedad, de los más ricos, proyecto de país de la oligarquía y de Alperi, no tiene nada que ver con el proyecto de país nuestro. Al sumo podemos hacer un pacto de coexistencia. Es como es un convenio colectivo de trabajo, es una paritaria, sobre todo en el sector privado. Los muchachos de Ingenio Ledesma no tienen un proyecto de vida en común con los Blaquier, pero si no se ponen de acuerdo en el convenio, tienen un palo, ¿no? El problema que tenemos es que una parte sustancial de la sociedad no puede hacer paro. Y además, como estamos en un gobierno que, como dice Hugo, representa con creces una mejoría inconmensurable en relación a lo que era el sistema anterior, y que, como también dice Hugo, está siendo atacado de manera sistemática por los poderes fácticos para llevarnos aún más atrás, y encima tenemos una pandemia, tampoco podemos movilizar. Es decir, estamos en una situación malísima para luchar por ese pacto, ese nuevo contrato que inevitablemente va a ser producto de una construcción de fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a construir esa correlación de fuerza? Yo no lo tengo claro. Creo que el pueblo no tiene ni plata ni armas, que es lo que tiene el capital y el Estado. Tiene su capacidad organizativa,
sus ideas, sus valores y su capacidad de movilización. Bueno, hoy estamos muy limitados en lo que a capacidad de movilización respecta por una situación externa que no podíamos prever y todavía no nos podemos adaptar a ese contexto. Ahora, yo hay una cosa que sí estoy absolutamente convencido, de que si no hay una definición muy clara de nuestro gobierno, de meter la mano en el barro y tocar algunos resortes vinculados a la distribución, no solo del ingreso, sino de la riqueza. Y entre la riqueza incluyo la tierra. De darle una válvula de escape digna a la gente que necesita vivir menos hacinada de lo que hoy vive. Tener un terrenito. De darle una respuesta a la gente que ha perdido hasta la changa que tenía. Vamos a estar mucho peor en términos de correlación de fuerza política. El plan que nosotros diseñamos, que tengo que ir a charlar con Hugo, que es un borrador para discutir para adelante, es un aporte que lo que intenta rescatar es que cuando se habla de contrato social o se habla de políticas, en general, por el virus neoliberal que tenemos en la cabeza, se piensa en reglas del juego, ¿no? Cuando la derecha pide un plan económico, está pidiendo reglas del juego. No está pidiendo que el Estado haga cosas, está pidiendo que deje de hacerlas. Y está pidiendo que se ate de manos para dejar de hacerlas. Cuando se habla de un plan, no se habla de una planificación de cosas que hay que hacer. En el primer plan quinquenal, Perón hizo 350.000 viviendas para una población de 14 millones de personas. Sería como hacer 1.200.000 ahora. Y no existía ni la tecnología que existe ahora, no existía nada de lo que existe ahora que podría potenciar ese trabajo. Pero hemos perdido la posibilidad de planificar. En la Constitución del 49 decía que el Estado estaba obligado a darle empleo al que no tuviera. Y hoy decir eso pareciera ser casi una cosa, ¿no?, ridícula. Hoy no le podemos dar trabajo, ni siquiera le podemos dar ingreso. Entonces, para responder un poco a la pregunta y cerrar mi respuesta, la propuesta nuestra, que está escrito ahí más o menos en un borrador, tiene que ver fundamentalmente con recuperar la capacidad de planificación y, como decía Hugo recién, que haya una secuencia clara, concreta, de qué se va a hacer, cuándo, cuánto se va a invertir, con qué plazos, quiénes van a ser los responsables, que es, si se quiere, una debilidad que por lo menos yo le veo al proceso político y que la planteo tan abiertamente porque estoy convencido que si no la corregimos, esta gente que nombraba, Bullrich, etcétera, van a tener mayor facilidad para lograr su objetivo. Entonces, que hay que aprovechar estos meses, mientras se termina de resolver la situación sanitaria, que si Dios quiere se va a resolver, para terminar de convencer a nuestro gobierno de la necesidad de tener una planificación muy clara de una intervención socioeconómica que por lo menos permita conseguir objetivos concretos en el mediano plazo. No sé si Hugo o Nora quieren hacer algún comentario sobre el tema, porque me parece como que está en el interés de todos los participantes. Coincido en líneas generales con lo que plantea Juan. Creo que la elección del 2021, que es clave, porque hoy, por ejemplo, yo soy diputado, hoy en la Cámara de Diputados a nivel nacional no tenemos los votos para asegurar, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas personales. O la Cámara en el Senado en la provincia de Buenos Aires ocurre exactamente lo mismo. De manera tal que, digamos, tenemos la posibilidad de tener el gobierno, tenemos fuertes movimientos sociales, tenemos un movimiento sindical importante, pero tenemos una heterogeneidad
en lo que son los gobiernos de las provincias que componen el Frente de Todos, enorme, con gobernadores que, como ha sido el caso de Córdoba, aplican medidas de ajuste y reprimen a los trabajadores en medio de la pandemia. Y creo que con esas realidades y con la crisis que tenemos de fondo, es evidente que la única manera de poder salir hacia adelante es aplicando políticas que tengan como prioridad resolver los gravísimos problemas sociales que profundizó la pandemia, pero que estaban instalados en la Argentina, a tal punto que la primera política del gobierno de Alberto Fernández, la primera, fue repartir una tarjeta alimenticia. Esa fue la primera medida del gobierno anunciada con bombo y platillo. Y creo que sí, que hace falta que estas definiciones se hagan como parte de una batería de acciones que tengan sustentabilidad y coherencia, porque va a seguir habiendo ataques. Es verdad lo que decía Juan, momentáneamente, es algo transitorio, tenemos inmovilizada nuestra fuerza, pero no tengo ninguna duda de que el día que salgamos a la calle a encontrarnos con las banderas populares, el pueblo va a estar en condiciones de empezar a poner en claro cuál es y hacia dónde va la fuerza de los sectores populares en respaldo a políticas que se tienen que empezar a anunciar y aplicar ya. Creo que coincido con Juan, creo que estamos en la cuenta regresiva de lo que tiene que ser el anuncio de las medidas que nos permitan tener claro que la próxima etapa es para salir de la crisis económica y que no se va a cortar el hilo por lo más delgado, es decir, que no van a pagar la crisis los sectores populares. Comparto, por supuesto, lo que ha dicho Hugo y lo que plantea Juan en términos generales. Creo también que tenemos una amenaza adicional que, gracias al desastre, bueno, de la gestión de Macri, tenemos ahora, además, adicionalmente, que lidiar de nuevo con el Fondo Monetario. Tenemos a la brevedad, va a empezar la discusión sobre cómo va a tramitar esa deuda, bueno, desde mi punto de vista ilegítima, que fue tomada, ¿no? Solamente para propiciar la fuga de capitales. Y creo que ahí vamos también a poder tomar nota de justamente qué recursos van a ser aplicados a esos pagos, en qué términos se van a producir también los acuerdos. De modo que, bueno, falta, me parece, un poco de tiempo. Hoy estamos en un momento también muy complejo para, bueno, para ser optimistas, como creo que comparto el pesimismo. Esto que dice Hugo con respecto a que uno plantea, no hay ninguna posibilidad de una política de ingresos, sino una transformación del sistema tributario argentino que tiene un sinnúmero de inequidades, además de su fuerte peso de los impuestos indirectos que lo hacen muy regresivo. Si no podemos discutir, digamos, en la esfera, ¿no?, de la Cámara de Diputados, no podemos lograr avanzar con un tributo por única vez para las más grandes fortunas en este contexto de pandemia, la verdad que sí creo que hay que trabajar para mejorar esta correlación de fuerzas que, como se ha dicho, bueno, está ahí con dificultades para expresarse en lo público, para movilizar y para hacer, bueno, hacer posible de que al menos estos temas que nos preocupan estén en la agenda, ¿no?, del debate político. Ahí hice una pregunta amplia, Valeria Brusco. Vale, si querés hacerla de forma oral, para más fácil. Estás con el mute. Yo lo pongo. Ahí está. A ver, ahí se oye.
Sí. Bueno, ¿cómo les va? Sí. No, quería poner un poco de optimismo porque lo veía a Juan y a Hugo y digo, en Córdoba si uno está muy pesimista, si encima, bueno, entonces se me ocurre como hace unos añitos que venimos teniendo esperanzas desde el movimiento feminista, quería sugerir como método de construcción, de pensarlo, ¿no? De los distintos sectores, hubo en diputados, los movimientos sociales, Juan, sumar un poco con esa lógica feminista, si eso no ayudaría a destrabar algunas de estas cosas difíciles. Vos sabés que yo lo escuchaba a Juan y a ver cómo te podría decir. Gramsci decía pesimista con la razón y optimista con la voluntad. Yo soy optimista, no tengo un pesimismo histórico, al contrario, por eso arranqué diciendo de dónde veníamos. Y por eso dije que pudimos derrotar en tiempo récord al gobierno de Mauricio Macri. Es el único pueblo en América Latina que pudo en estos años revertir una derrota y una dominación neoliberal que fue muy dura, que persiguió a la oposición, que utilizó la justicia, que impuso una especie de censura de prensa a partir del dominio de los medios por los grandes grupos que forman parte de esa clase dominante. En ese sentido soy optimista. Creo que el pueblo argentino está en condiciones de salir adelante. Creo que somos incluso la esperanza de muchos pueblos de América Latina, en cuyos gobiernos hoy, en vez de estar comprando respiradores y en vez de estar comprando guardando plata para comprar vacunas, están comprando gases lacrimógenos y están comprando remesas para pertrecharse con balas de goma, porque saben que van a venir tiempos en los que el pueblo va a salir y va a estar en la calle, por toda la crisis que hay terrible en América Latina y en el mundo. En ese sentido soy optimista. Argentina tiene hoy un gobierno popular que se aferra a sus mandatos, que no han podido dividir. Ellos pensaban que al séptimo mes íbamos a estar en una crisis profunda, divididos, resquebrajados. Nada de eso sucedió. Es cierto lo que decía Juan, por el momento no podemos movilizarnos, pero yo sueño con una movilización de millones de argentinos el día que salgamos de la pandemia y nos encontremos abrazándonos con las banderas populares. Y ahí estará la reforma tributaria, el impuesto a las grandes fortunas y todo lo que haya que hacer para que la Argentina salga adelante. En ese sentido, sé que enfrentamos un poder que es despiadado, pero también sé que, pese al egoísmo de la clase dominante, la generosidad y la voluntad de nuestro pueblo muchas veces se impuso, porque si no, no le hubiésemos ganado la elección a Mauricio Macri. Las tenían todas con ellos. El FMI, Donald Trump, los medios de comunicación, los grandes grupos financieros, la sociedad rural, todo. Y sin embargo los derrotamos. En ese sentido soy optimista. Gracias, Hugo. Esperemos encontrarnos en esa marcha pronto. Laura Garcés quiere hacer un comentario sobre el ingreso ciudadano. Laura. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, gracias también. Bueno, gusto compartir con mis queridas colegas de Córdoba y con Juan y Hugo. Bueno, yo como militante de hace tantos años del ingreso ciudadano necesito salvarlo un poco, después de haber escuchado algunas, no sé, a ver, se le pide todo al ingreso ciudadano y el ingreso ciudadano es una sola política que no puede ser pensada, porque sería injusto, como una política aislada. Y comparto con Juan que de lo que se trata es de una planificación del Estado, de un sistema de protección integral que incluya distintas políticas
que no son excluyentes, que deben convivir con el ingreso ciudadano. El ingreso ciudadano no soluciona todos los problemas sociales, atiende básicamente la pobreza por ingresos y como política de transferencia de ingresos. Y pretende redistribuir riquezas no vía la transferencia, sino vía reforma del sistema tributario. No puede hablarse de un ingreso ciudadano universal con justicia, digamos, si no se lo piensa de manera indisoluble, pensado con una reforma tributaria. La redistribución no se le puede pedir a la política social, es una insensatez, es una ingenuidad, ¿no es cierto? La verdadera redistribución, entre otras cosas, va a pasar por las reformas tributarias. Y el ingreso ciudadano, como digo, no reemplaza otras políticas y para no ser utilizado desde el punto de vista liberal, como lo usan los liberales, darle plata a la gente para que consuma, no es esa la perspectiva que muchos de los que militamos una perspectiva republicana del ingreso ciudadano, una perspectiva de izquierda, como los compañeros españoles de las redes renta básica, estamos pensando en un sistema de protección donde el ingreso ciudadano es una pata que debe convivir con la salud pública, la educación pública, las políticas laborales, el papel de los sindicatos, las políticas de apoyo a la economía popular, las políticas de género, la redistribución de los trabajos de cuidado, y podríamos seguir las políticas de saneamiento ambiental, de infraestructura. No sería injusto pedirle al ingreso ciudadano eso. Cuando la consideramos como una política sola, obviamente que fácilmente decimos no, nosotros no queremos darle plata a la gente para que consuma, aunque también porque vivimos en sociedades de consumo y nuestra alimentación, por ejemplo, depende de los ingresos monetarios, de ahí en adelante. Entonces, para hacer justicia, simplemente eso, no pensemos que el ingreso ciudadano debe ser desarticulado o es incompatible con el derecho al trabajo, es incompatible con las políticas para la economía popular. Deben convivir para hacer justicia con él. Nada más. Muchas gracias, Laura. Bueno, ya estamos 18:30, así que si les parece vamos a hacer dos últimas intervenciones de personas que habían planteado preguntas. Gonzalo Cámara y Manuel Castillo. Gonzalo Cámara, si estás ahí, si te parece hacer la voz a la pregunta, es muy interesante lo que planteás. Abrí el micrófono, Gonzalo. Disculpen. Bueno, hola a todos. Sintéticamente, me pareció muy interesante la planificación con relación al tema del Plan San Martín. Bueno, y en ese sentido le quería preguntar a Juan qué posicionamiento tiene él o qué perspectivas de cuáles son las relaciones internacionales que habría que reconstruir para conseguir el financiamiento, en el sentido de que no es una tarea sencilla y de que para contrarrestar ese proceso de sobreurbanización que él menciona, es necesario financiamiento exterior, me parece. Bien, contesto rápido y de paso a la compañera que habló antes, a Laura. Quiero aclarar una cosa. Para mí, el ingreso universal, salario universal, es la política más avanzada que puede realizarse. Es decir, si hubiera viabilidad fiscal, y para que la haya tendría que haber una reforma, sería... O sea, el plan de desarrollo humano integral que nosotros planteamos vale un 20% menos de lo que saldría una renta básica o un salario básico universal. Es decir, está muy por detrás en términos de inversión. Y además, yo no soy liberal, pero menos que liberal me cabe el socialismo dirigista para pobres y el liberalismo para ricos. Por eso estoy a las puteadas desde que apareció la tarjeta alimentar, porque la tarjeta alimentar, la gente lo tiene que gastar en donde se le ocurre al Estado y para lo que se le ocurre al Estado, como si el Estado supiera mejor que una doña de barrio en qué tiene que gastar la plata. Entonces, con argumentos de, también, ¿no?, estrambóticos de que no sé qué va a hacer con la plata la compañera, en vez de comprarle la leche y los pañales a los hijos. Entonces, nada más lejos de mí que hacer una crítica así
digamos, destructiva a un concepto con el que no solamente estoy de acuerdo, sino que lo milito. Y en la introducción del plan de desarrollo humano integral dice que una planificación debería, digamos, erigirse sobre una determinada base de derechos garantizada para todo el mundo, ¿no? Lo que sí quiero marcar es que cómo nos han robado los sueños si la idea social más avanzada que hay hoy en el mundo es que la gente tenga de nuestro país $100 por mes. Hace 20, 30 años se discutía la revolución y hoy estamos discutiendo $100 por mes. Entonces, yo no quiero que mi generación se forme con una perspectiva de transformación social, porque a veces si vos ponés la vara ahí, ni siquiera llegás a eso, ¿no? Eso es un planteo metodológico más que nada. Y después, en relación al financiamiento internacional, yo no soy un experto, pero hablando con gente está Sabino Vaca Narvaja en China, ahora como, no sé qué cargo tiene en la embajada, a mí me parece que hay que trabajar por ahí, digamos, ¿no? Que hay que trabajar fuerte con los chinos. No para hacer granja de chanchos, pero que hay que trabajar fuerte con los chinos. Gracias, Juan. Gracias. Hay una consulta de Manu. Manu, ¿la querés hacer vos? Aquí en sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Nada, en particular vengo también en esto de lo que se pone a hablar en la generación de empleo, en lo que implica también un horizonte en el cual podamos seguir generando empleo para poder subsanar y pensar todas estas cosas que venimos charlando y diciendo. Hay algo de piso que quiero traer también acá como activista de mi colectivo LGBTIQ+, como marica, digamos, también, lo que es el no acceso al trabajo formal por las compañeras trans y travestis, y en ese sentido hay algo muy básico, que es que si estamos hablando de poder generar más trabajo, tendría que haber igualdad de condiciones a la hora de poder acceder a esos trabajos, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. En particular, me dirijo a el compañero Hugo Yasky, que ahora es diputado, perdón si se me traba, no solo es que también soy tartamuda, así que en el medio voy haciendo como todo esto. Y nada, instar también a el acompañamiento a este proyecto que estamos hace mucho, ya es la tercera vez que lo presentamos, de acceso a la inclusión laboral trans para poder generar los mismos igualdad de condiciones. Creo que también tiene mucho que ver con esto de poder saldar una deuda histórica que el Estado tiene para nuestro colectivo, y en particular si hablamos de trabajo y hablamos de acceso, incluso de jubilaciones, que las personas trans al no acceder al trabajo no pueden acceder a los aportes, es necesario que pensemos políticas públicas también que vayan dirigidas interseccionalmente, se sepa como que las opresiones sabemos que no solo son de clase, no solo son de etnias, sino también son de género, son de identidad sexual, y no es lo mismo una compañera blanca de clase media que una traba de villa que no puede acceder a ningún trabajo más allá del trabajo sexual, que incluso hoy en día no es reconocido como un trabajo, digamos. Entonces, nada, quería como consultar cómo, y también pedirle a Hugo Yasky su acompañamiento a este proyecto de ley, porque no, el trabajo dignifica, el trabajo ordena la vida, el trabajo te da oportunidades y te hace llegar a lugares o a tener por lo menos un horizonte posible de una vida digna. Entonces, nada, como hacer esa pequeña intervención, esa salvada, si se quiere, de lo que hablando, porque me parece importante poner también el eje en estas cuestiones de exclusiones sistemáticas y estructurales también a las personas que no vivimos dentro de un sistema
binario o un sistema heteronormado, digamos. Muchas gracias, espero se me haya entendido, se me mezclaron algunas cosas y la tartamudez a veces me ayuda. Muchas gracias. Sí, se entendió perfecto. Hace 3 semanas hicimos una reunión con un colectivo LGBT y trans de trabajadoras, trabajadores, y se definió, por un lado, presentar el proyecto, que lo vamos a hacer con los diputados de esta acción sindical y diputadas, para asegurar el cupo de trabajo para todos aquellos que en este momento están siendo discriminados, y la comunidad trans es quizá la que más duro lo siente. Y por otro lado, se va a plantear también lo que planteaba el compañero, una especie de pensión, una especie de jubilación especial, habida cuenta de que el promedio de vida en ese sector es dramáticamente más bajo que en el resto de la comunidad. Así que efectivamente lo estamos presentando en este momento. Bueno, muchas gracias, Hugo. Estamos sobre las 18:40, me parece que para cumplir los tiempos pautados de los invitados y los asistentes, vamos a terminar el encuentro acá, que ha sido muy, muy enriquecedor, y estoy muy agradecido a todos los presentes. Simplemente, agradecerle a la decana, a la vicedecana, Secretaría Académica, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, al Centro de Estudiantes, a los estudiantes de Política, Sociología y Trabajo Social, que podamos haber construido este espacio de diálogo, debate, reflexión, contrapunto, etcétera. Y bueno, esperamos tenerlos a Hugo y a Juan en algún momento acá, digamos. Sería muy interesante cuando se pueda, pero para seguir indagando y profundizando en estas cuestiones. Así que, bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. Antes quiero decir que vamos a tener un segundo encuentro en torno a la problemática de los populismos, así que, bueno, oportunamente les vamos a estar comentando e invitándolos. Así que, bueno, un abrazo para todas y todos, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Nora. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos. Muchas gracias a todos y a todas. Y a todos.